Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar la actividad número 14 de Geografía. El título es Origen de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Seguridad Alimentaria. Generalmente vemos las siglas de esta organización como FAO, F-A-O, las siglas en inglés. Y en los medios también lo suelen mencionar como FAO. Bueno, lo que siempre les recomiendo, primero anotan el título de la actividad en la carpeta y el número, luego van a leer todo el material, todo completo. Van a revisar si tienen internet wifi, van a mirar estos videos recomendados en YouTube que yo les selecciono específicamente porque acompañan el contenido que leen y les complementa muy bien la información. Y luego recién van a empezar a resolver. Bueno, vamos a leer un poquito de qué trata. La actividad agropecuaria es la principal fuente de alimentos esenciales para el ser humano. Los alimentos básicos son los cereales, especialmente el arroz, el trigo y el maíz, así como la carne y otras materias primas como los lácteos, los huevos, el azúcar y los aceites. Los productos básicos más consumidos por las personas en todo el mundo son el arroz y el trigo, que aportan gran parte de la energía necesaria para la vida diaria. Además, las carnes y los lácteos son la principal fuente de proteínas. Para obtener alimentos no es suficiente poseer un suelo fértil, ya que el abastecimiento de un país depende mucho más de las condiciones políticas y económicas en las que se inserta. Por lo tanto, la seguridad alimentaria no solo se logra con una provisión suficiente de alimentos, sino también con un acceso igualitario a los mismos para todas las personas. La seguridad alimentaria se define como el acceso físico, social y económico de una población a alimentos nutritivos y saludables suficientes en todo momento, que permite el mantenimiento de una vida sana y activa. El concepto de seguridad alimentaria comenzó a ser utilizado luego de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, momento en que la mitad de Europa se quedó devastada sin condiciones de producir su propio alimento. A partir de esta situación se establecieron políticas continentales para que el acceso a los alimentos pudiera ser garantizado, incluso en los momentos de conflictos internacionales. La preocupación por el tema fue recogida al momento de la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, donde se decidió crear la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Y acá las tenemos. Mi inglés es muy malo, así que no lo voy a pronunciar. Bueno, entonces, muy importante, muchos de los alimentos esenciales, básicos que mencionamos, como los cereales, el arroz, el trigo, el maíz, también las pasturas para alimentar al ganado vacuno, por ejemplo, requieren de un suelo fértil. Pero bueno, tener solamente el suelo fértil no le garantiza a una población que va a tener seguridad alimentaria, ¿sí? De esto es de lo que habla esta actividad que vamos a realizar. Muchas veces está atravesado el tener la seguridad alimentaria por las condiciones políticas y económicas. Y en este caso tomamos, por ejemplo, el momento en que nace esta preocupación, que es luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa devastada, muchos de sus suelos contaminados o arrasados, devastados por la guerra, donde murió muchísima población, y la principal preocupación en el momento de la guerra no era producir los alimentos, sino era sobrevivir. Y de ahí que se abastecían de lo que pudieran para alimentarse, y de ahí después la preocupación de que no se volvieran a producir las grandes hambrunas también que llevan a las enfermedades y a la muerte inclusive. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en la lectura, ustedes luego la realizan completa
Y vamos a seguir acá. Dice, la seguridad de disponer los recursos necesarios para producir alimentos y acceder a ellos de manera soberana son temas cruciales, sobre todo en los países periféricos, donde a diferencia de los países industrializados, grandes cantidades de población viven en situación de pobreza, con el riesgo de que se produzcan hambrunas. La hambruna se puede definir como una grave escasez de alimentos en un área geográfica grande o que afecta a un gran número de personas. Por lo general conduce a la inanición y a la muerte de una parte de la población afectada. Comúnmente se dividen en las causadas por fenómenos naturales y aquellas ocasionadas por acciones humanas. Las causas naturales incluyen principalmente lluvias insuficientes, lo cual se denomina sequía, y menos frecuentemente inundaciones, terremotos, volcanes, plagas de insectos que destruyen las cosechas o enfermedades que abarcan extensas plantaciones. Las hambrunas causadas por los seres humanos incluyen principalmente situaciones de guerra, ya sea entre naciones o dentro de un país, guerra civil, pero también los bloqueos, se refiere por ejemplo a los bloqueos económicos o los bloqueos físicos, inclusive hay lugares que han estado rodeados y no se les permitió el abastecimiento de alimentos, o los bloqueos económicos. Podemos poner el ejemplo del bloqueo que le hace Estados Unidos a Cuba. Después también tenemos insurgencia civil o la destrucción deliberada de las cosechas. Entonces tenemos dos fenómenos naturales y los ocasionados por acciones humanas que pueden llegar a provocar que una población se quede desabastecida de alimentos y llegue a sufrir hambruna. Bueno, y luego que van a leer un ejemplo, ¿sí? Un artículo periodístico. Acá les dejé el link por si quieren ingresar. Es del diario La Nación. Fue tomado a la vez de la BBC, que es un portal de noticias de Europa. Y dice, las inesperadas enseñanzas que nos dejó la hambruna causada por los nazis en Holanda. Bueno, ¿y de qué nos va a hablar este artículo? Nos va a hablar de un acontecimiento que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadía el territorio de Holanda, pero a su vez estaban llegando los aliados, y el enfrentamiento llevó a un bloqueo, y ese bloqueo llevó a una hambruna extendida por un periodo de tiempo que ellos denominaron el invierno del hambre a este acontecimiento, ¿sí? Entonces, acá dice, por ejemplo, vamos a leer un pedacito. Las raciones eran de 2 rodajas de pan, 2 papas y un poco de azúcar. Aunque al principio las mujeres embarazadas recibían un poco más, a medida que se agravaba el cuadro, los privilegios se fueron acabando. Los adultos comían entre 400 y 800 calorías diarias. No había más. Pero apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, la alimentación recuperó los niveles previos al conflicto. Así la hambruna fue intensa y severa, pero corta, y precisamente por eso se convirtió en una fuente invaluable de datos para los científicos. Dice a continuación, los llaman experimentos naturales, cuadros de situación en donde una variable cambia usualmente de manera inesperada y se pueden seguir los efectos de esos cambios más tarde para estudiar los problemas de salud a gran escala. Bueno, y precisamente de eso es de lo que trata el resto de este artículo periodístico, de cómo los científicos fueron estudiando los efectos de esa hambruna en las generaciones posteriores, ¿sí? Por eso acá habla de hambruna hereditaria. Así que bueno, presten atención, hagan la lectura completa de todo.
y luego van a responder. ¿A qué se denomina seguridad alimentaria? ¿Cómo se logra? ¿Qué medidas tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ante la crisis alimentaria producida por la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son las causas de las hambrunas? Bueno, eso lo estuvimos revisando, que podían ser fenómenos naturales o acciones humanas. ¿Qué consecuencias tuvo el invierno del hambre en la población holandesa? Y 5. Teniendo en cuenta la definición de seguridad alimentaria y la frase del artículo periodístico, parece ser económicamente más eficiente, entendieron los científicos, destinar el dinero a que la gente tenga un buen comienzo de vida que a tratar de corregir los problemas más tarde. Comparte una reflexión personal. Es decir, ahí expresan sus pensamientos, sus ideas, su opinión sobre lo que analizaron, lo que leyeron. También lo podemos llamar una conclusión. ¿Sí? Bueno, se refiere a que, por supuesto, que siempre es mejor tener los alimentos necesarios, sobre todo cuando las personas se están formando, están en crecimiento, para luego no sufrir las consecuencias, los problemas de salud, los problemas cognitivos que puede traer pasar esa carencia de alimentos. ¿Sí? Así que bueno, lean con mucha atención. Acá les dejé el mapita de dónde está Holanda. Seguramente ustedes estuvieron viendo este tema de la Segunda Guerra Mundial en historia. ¿Sí? Presten mucha atención al concepto de seguridad alimentaria, a la importancia que tiene el Estado en garantizar los alimentos para la población. Bueno, espero sus consultas, sus dudas, sus preguntas y que sigan muy bien. Les mando un saludo.